Carlos tiene ya 79 años y hace 3 que fue diagnosticado de insuficiencia cardíaca y EPOC. Actualmente presenta una insuficiencia cardíaca avanzada y un EPOC también avanzado, con fenotipo reingresador, puntuando 7 en la escala Bode, con un deterioro funcional importante y con una afectación también relevante de la calidad de vida. Esta situación clínica define una fase de enfermedad que es la llamada fase final de la vida, y es lo que vamos a ver a continuación. Se denomina fase final de la vida al periodo temporal en el que existe una situación clínica de enfermedad avanzada con deterioro importante de la funcionalidad y de la calidad de vida. Para poderla operativizar mejor, se clasifica a su vez en 3 periodos. Un periodo llamado de enfermedad incurable avanzada, un segundo periodo de enfermedad terminal y finalmente la situación de agonía. El periodo de enfermedad incurable avanzada, también llamado enfermedad avanzada terminal, se caracteriza precisamente por existir una situación clínica de enfermedad avanzada con una afectación de la autonomía y de la calidad de vida. Como ven en esta definición, no es necesario tener establecido un criterio temporal de muerte. Cuando la enfermedad avanza, entramos en una situación de enfermedad terminal, en la que aparecen síntomas múltiples con muy escasa respuesta al tratamiento específico, que producen en la persona un sufrimiento fundamentalmente en relación a la cercanía que siente la muerte, y donde se puede establecer con mayor o menor dificultad un pronóstico de vida limitado a semanas o meses. La situación de agonía finalmente, que es la fase inmediata que precede a la muerte, se incrementa el deterioro físico de la persona y aparecen ya trastornos cognitivos, con dificultad o incluso ausencia en la relación con el medio y en la ingesta, y donde el pronóstico se puede establecer en horas o en días. A continuación vamos a ver algunos conceptos de estos pacientes que nos van a permitir integrar mejor la necesidad de sus cuidados. Así, la evolución natural de los pacientes con insuficiencia cardíaca EPOC es distinta de los pacientes con enfermedad oncológica. En los pacientes con enfermedad oncológica existe un deterioro funcional progresivo que no llega a ser significativo hasta prácticamente la fase previa a la muerte. Mientras que en los pacientes con insuficiencia cardíaca y EPOC, el declive es más lento y está jalonado de periodos de reagudizaciones, donde, tras la recuperación de esta, nunca se llega a la situación funcional previa. Esta situación va avanzando hasta que finalmente sobreviene la muerte. De manera que en estos pacientes las necesidades asistenciales son al menos iguales y un pronóstico de vida que en ocasiones llega a ser menor que la mayoría de los pacientes con enfermedad neoplásica. De manera que los objetivos que nos tenemos que marcar de cuidado y de tratamiento son iguales que las personas con enfermedad neoplásica. Tanto el control de síntomas como los problemas asociados psicológicos, sociales, espirituales o como las características en la comunicación y en el apoyo emocional. Así es necesario realizar un abordaje de la transmisión de la información sobre la situación pronóstica de forma similar a lo que hacemos con los pacientes oncológicos. No es extraño ver casos en los que ni el equipo asistencial ni el paciente o su entorno son conscientes de la gravedad de la situación funcional en la que se encuentra su enfermedad, aun estando fuera de la fase de inestabilización. El equipo asistencial debe facilitar al paciente la toma de decisiones ante dilemas éticos que se dan de la misma manera que se da en la enfermedad neoplásica y que serán la necesidad de establecer una limitación de esfuerzo terapéutico o abordaje de la nutrición, de la necesidad de desprescripción en algún momento o de utilización de sedación paliativa o de la necesidad o no de utilizar tratamiento avanzado no farmacológico. Y de igual manera que en la enfermedad neoplásica, si el paciente pierde la autonomía, deberán considerarse los destinatarios de la información que por orden tenga establecida la ley. Hasta ahora hemos visto el concepto de fase final de la vida y de las distintas etapas que lo conforman, así como conceptos útiles que nos van a permitir establecer los mejores cuidados para estos pacientes. Ahora, ¿cuándo empezamos a aplicar estos cuidados?
pues no va a venir dado tanto por el pronóstico que tenga la persona, sino por las necesidades que se identifiquen a partir de la valoración integral. No obstante, aun siendo así, la identificación del pronóstico nos permite adecuar los cuidados y el tratamiento que tengamos que aplicar. Existen herramientas de identificación o de aproximación al pronóstico cuando existen afectación de órganos aislados, como en el caso de afectación exclusiva de respiratoria. La escala Bode nos permite establecer un pronóstico de supervivencia a los 52 meses, o en el caso de la insuficiencia cardíaca, sin tener la especificidad cuantitativa de la anterior escala, sí establece una serie de variables clínicas, analíticas y ecocardiográficas que están asociadas a una mayor probabilidad de fallecimiento a los pocos meses. Pero gran parte de nuestros pacientes no tiene una única enfermedad, y cuando aplicamos herramientas genéricas de evaluación pronóstica, como la de la NHO americana o la escala ECOG o la PPI, encontramos que tienen un bajo poder predictivo positivo, y esto viene dado sobre todo porque existen sustratos fisiopatológicos distintos según las características de la insuficiencia cardíaca o de los distintos fenotipos de POC, y porque estas entidades cursan con agudizaciones en las que obviamente es impredecible la respuesta al tratamiento. Actualmente han sido publicadas nuevas herramientas que nos van a ayudar a la predicción del pronóstico y al establecimiento de la necesidad de cuidados paliativos. Una de ellas es el índice PALIAR, que veremos a continuación, y posteriormente la herramienta NECPAL. El índice PALIAR ha sido obtenido a través de un estudio multicéntrico nacional y ha demostrado una alta calibración y muy buena discriminación. Este índice define 4 grupos de riesgo a partir de 6 características demográficas, clínicas, analíticas o funcionales que, como veis, son genéricas, independientemente de la enfermedad crónica o de las enfermedades crónicas que la produzcan. Alcanza un rango de puntuación que va desde 0 a 21 puntos y que permite establecer 4 grupos de riesgo, oscilando, según el grupo de riesgo, en una mortalidad del 5 al 40% en el primer mes o una mortalidad entre el 18 y el 60% a los 6 meses. Por su parte, la herramienta NECPAL permite identificar la necesidad de cuidados paliativos en los pacientes con enfermedades crónicas no neoplásicas, y lo hace a través de la cumplimentación de un cuestionario dividido en 4 apartados, en el que es necesario contestar no a la primera pregunta, que es la llamada pregunta sorpresa, y contestar sí a cualquiera de las preguntas situadas en el resto de apartados. De manera que la pregunta sorpresa es la que se le hace al personal sanitario sobre si le sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses. En el segundo grupo se hace referencia a preguntas sobre la elección o demanda de cuidado del paciente. El tercer grupo hace referencia a indicadores clínicos generales de severidad o de progresión de la enfermedad. Y finalmente, el cuarto grupo de preguntas hace referencia a estos mismos indicadores, pero en relación a patologías específicas. Así, volviendo a la pregunta de cuándo empezar a aplicar los cuidados paliativos, esto lo iniciaremos siempre que la necesidad del paciente así lo establezca, tras una valoración integral, y adaptándolos a la evaluación pronóstica. Una vez establecidas las necesidades y el pronóstico del paciente, el tratamiento paliativo lo empezaremos de forma progresiva y paralelamente al resto de cuidados y tratamientos específicos de la enfermedad, de manera que durante el tiempo realizaremos de forma solapada el tratamiento específico y el tratamiento paliativo, predominando uno u otro según la fase evolutiva de la enfermedad. Así, de esta forma, los objetivos de prolongación de la vida, de preservación de la función o el objetivo de confort coincidirán en el tiempo del paciente y solo en los últimos momentos predominará exclusivamente el objetivo de confort. Estos cuidados y tratamientos se agruparán en el llamado plan de atención inicial, que será una pauta de actuación global
que agrupe tanto el control de síntomas como la estrategia de comunicación. Ambos aspectos los veremos a continuación. Para mejorar el enfoque de comunicación entre el paciente y su entorno y el equipo sanitario, consideramos útil tener en cuenta las siguientes 7 recomendaciones. La primera de ellas es que tenemos que conseguir que el paciente y sus familiares no entiendan que informarles sobre el pronóstico o aconsejar un tratamiento con morfina signifique dejar de cuidarlo en otros aspectos ni suspender tratamientos que les son útiles. En segundo lugar, tenemos que evitar transmitir al paciente información que éste no quiere escuchar. Tenemos que estar atentos a valorar los silencios del paciente o la ausencia de sus preguntas. En tercer lugar, tenemos que intentar transmitir la información en varias entrevistas. A lo largo de ellas, el proceso de maduración del paciente nos enseñará a respetar sus ritmos y las condiciones personales. Debemos ser cuidadosos para que, por mucha información que le facilitemos al paciente, ni el contenido de esta ni la forma en la que lo hagamos le quite nunca la esperanza. Cuando necesitemos definir aspectos de limitación de esfuerzo terapéutico, lo haremos sin tapujos, utilizando enfoques prácticos. Podemos utilizar preguntas como ¿qué quiere que hagamos ante una parada cardíaca? O si tiene de nuevo una exacerbación grave, quisiera volver a ingresar en la UCI como un respirador. Intentaremos que el registro de la voluntad vital anticipada se realice en las fases iniciales de la enfermedad. Es cuando es realmente útil y le aconsejaremos que podrá realizarlo tanto vía telefónica como por cita web. Y finalmente, la séptima recomendación es que todas estas actitudes debiéramos registrarlas de forma clara y de una manera accesible para facilitar las actuaciones en asistencias futuras. Ya hemos visto las recomendaciones genéricas respecto al enfoque comunicativo entre el paciente, el equipo sanitario y el cuidador principal. A continuación vamos a ver los aspectos generales sobre el control de síntomas de los que son más frecuentes en esta enfermedad, como son la disnea, la ansiedad y la depresión. Tres de los síntomas más frecuentes en esta enfermedad son la disnea, la ansiedad y la depresión. Y su manejo quizá no esté tan asentado como el del dolor o el estreñimiento. En relación a la disnea y a su manejo, lo primero que tenemos que indicar de forma clara es que la morfina es el tratamiento de elección. Sin duda, sus efectos adversos, y al contrario de lo que probablemente tuviéramos en consideración hasta ahora, son moderados y previsibles, y a las dosis recomendadas, que lo veremos a continuación, no producen ninguna deprivación respiratoria que sea significativa. Su manejo práctico lo vamos a ver a continuación en el siguiente esquema. Para el paciente que previamente no tomaba opiáceo, empezaremos a utilizar esto a dosis de 5 miligramos cada 4 horas, con una dosis de 10 miligramos antes de acostarse. En el caso de que el paciente tenga un índice de masa corporal inferior a 21 o tenga edad avanzada, reduciremos a la mitad las dosis. O en el caso de que tenga insuficiencia renal, la espaciaremos a cada 6 horas. Progresivamente, y en caso de ausencia de control de síntomas, iremos incrementando la dosis diariamente un 25% respecto al día anterior, repartiéndola en el mismo intervalo de dosis. Cuando consigamos control de la disnea, pasaremos a utilizar fórmulas de liberación sostenida. En la utilización de estas fórmulas, las dosis las calcularemos sumando las dosis de la morfina de liberación rápida del día previo y administrándola a dosis de morfina de liberación sostenida cada 12 o cada 24 horas según la presentación. En el caso que nuestro paciente ya estuviera tomando morfina de liberación sostenida, pero no controlase la disnea, debemos añadir como rescate morfina de liberación rápida cada 4 horas.
La dosis a utilizar en cada una de estas pautas vendrá dada por la suma de las dosis de morfina total utilizadas el día previo, tanto de liberación sostenida como de liberación rápida, divididas entre 6 tomas. Y de este resultado daremos la mitad de la dosis. Una vez que tengamos controlados los síntomas, volveremos a pasar a la fórmula de morfina de liberación sostenida con el cálculo de la dosis que ya hemos visto previamente. En el caso en el que nuestro paciente no tolere la vía oral, podemos utilizar con total seguridad la vía subcutánea, a la dosis equivalente respecto a la morfina oral. Y lo haremos bien de forma puntual o, si es necesario, mediante una administración de forma continuada con un infusor subcutáneo que de forma muy fácil puede ser preparado en el propio domicilio a la cabecera del paciente. El fentanilo en su forma transdérmica también es útil en el tratamiento de estos casos. Un aspecto final a tener en cuenta en el que debemos de prevenir o realizar un tratamiento precoz son las náuseas, vómitos o el estreñimiento que pueden acompañar a la utilización de opiáceos y que su tratamiento eficaz va a evitar molestias innecesarias a nuestro paciente. Si nuestro paciente presenta disnea aguda intensa, podremos utilizar fentanilo nebulizado o midazolam subcutáneo según nuestra experiencia y los medios a nuestro alcance. En el caso, por ejemplo, del midazolam, podremos utilizar bolos de 2,5 miligramos por vía subcutánea cada vez que sea necesario. Si consideramos útil la necesidad de utilizar una perfusión continua, nos puede servir de idea la dosis de 10 miligramos al día. Ya hemos visto cómo mejorar el control de la disnea en estos pacientes. A continuación veremos cómo se trata los aspectos relacionados con la ansiedad, donde fundamentalmente se recomienda la benzodiazepina, especialmente el lorazepam, o cuando aparece depresión, donde los fármacos recomendados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que para estos casos se recomiendan la sertralina, el citalopram o la fluoxetina. Pero no debemos de olvidar que además de este tratamiento farmacológico, es utilizarlo como primera medida el apoyo psicológico tanto al enfermo como a sus allegados. Esto es muy importante. A continuación, presentaremos dos situaciones clínicas sobre terapias avanzadas no farmacológicas en pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca, que pudieran plantear conflictos bióticos. La primera de ellas es la utilización de ventilación no invasiva en pacientes con EPOC en esta fase final de la vida. Y planteamos dos posibles escenarios. Uno de situación de reagudización del EPOC y otro de progresión de la enfermedad. Para el primer supuesto de reagudización, parece aconsejarse que sí estaría indicada la utilización de ventilación no invasiva siempre que el equipo que atienda al paciente considere que la utilización de esta ventilación no invasiva pudiera evitar una ventilación invasiva, siempre que ésta también estuviera indicada. O también estaría indicado la utilización de ventilación no invasiva en el caso que consideremos que la reversión de esta reagudización pudiera volver a llevar al paciente a la fase de estabilidad previa. En el escenario de que exista una progresión, parece que la ventilación no invasiva pudiera estar recomendada si con su uso se consigue el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso de que estemos utilizando la ventilación no invasiva y bien no podamos conseguir ese objetivo o una vez conseguido el objetivo se pierda, se recomendaría abandonar la no invasiva y potenciar o utilizar exclusivamente las medidas farmacológicas como morfina o el resto de cuidados generales. Para poder profundizar mejor en estas propuestas, os indicamos esta referencia bibliográfica del Critical Care Medicine.
Otro de los escenarios potencialmente complejos que se pueden plantear es el que se produce en el caso de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y que tengan implantado un desfibrilador. Para esta situación, el grupo de trabajo de cuidados paliativos de la Asociación Europea de Insuficiencia Cardíaca hace la siguiente propuesta, y es la de plantear al paciente en esta situación terminal el beneficio de poder desactivar el desfibrilador. ¿Y por qué lo plantean así? Pues porque ya os digo, en esta situación de terminalidad, una potencial tormenta de descarga puede ser muy angustiosa para el paciente. E incluso finalmente, en el caso de que se retire el desfibrilador, una arritmia letal que pudiera ocurrir quizá pueda ser la mejor forma de morir. Hemos visto hasta ahora los aspectos generales de manejo del paciente con EPOC e insuficiencia cardíaca en situación de cuidados paliativos. Hemos visto la valoración del pronóstico, el plan de actuación tanto con el abordaje informativo como con el tratamiento farmacológico y finalmente las recomendaciones en situaciones de terapias avanzadas no farmacológicas. Ahora comentaremos el soporte o los sistemas organizativos para mejorar el soporte asistencial que podemos utilizar en las personas en esta situación y que propone el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. Nuestros recursos se pueden agrupar en las siguientes 4 áreas. En primer lugar, los recursos convencionales. Estos están constituidos por los profesionales asistenciales habituales del paciente, médico, enfermero o trabajador social de atención primaria y de hospital. Esta es la línea fundamental de actuación y donde podemos resolver la mayor parte de las necesidades asistenciales, clínicas o sociales de estos pacientes y de su entorno. En caso de requerir otro nivel de cuidados, en situaciones claramente definidas como casos complejos, bien por el manejo farmacológico de técnicas o psicosocial del paciente o de su entorno, se dispone de los llamados recursos avanzados. Estos recursos están formados por las unidades de cuidados paliativos, fundamentalmente orientadas al ámbito sanitario de los hospitales de primer y segundo nivel, y de el equipo de soporte de cuidados paliativos, orientado fundamentalmente a las áreas sanitarias con hospitales de tercer y cuarto nivel. Estas unidades ejercerán responsabilidad asistencial directa o solo de apoyo según las necesidades del paciente y de su entorno. En tercer lugar, disponemos de los recursos de atención urgente, que en atención primaria están coordinados habitualmente por el 112, o los dispositivos de cuidados críticos y urgencia del hospital, y que ambos permitirán la asistencia con garantía en los periodos en los que no está disponible el equipo de atención habitual. Finalmente, los recursos de hospitalización de unidades de media o de larga estancia, bien gestionados de atención primaria y hospitalización, podrán ser utilizables cuando la situación clínica o social del paciente no permita la estancia en domicilio. En resumen y para finalizar, os mostraremos unas recomendaciones de prácticas adecuadas para los pacientes con insuficiencia cardíaca o EPOC en esta fase final de la vida y que hemos agrupado en las siguientes 7 actuaciones recomendadas. En primer lugar, es necesario realizar una correcta identificación de la situación de fase final de la vida y un acercamiento pronóstico con las herramientas validadas. En segundo lugar, realizaremos la valoración integral del paciente y de su entorno, que incluirá la valoración física, funcional, psicoafectiva,
sociofamiliar y espiritual, realizando una valoración de la existencia del sufrimiento. De igual forma, identificaremos las expectativas, deseos y promocionaremos la realización del documento de voluntades vitales anticipadas. Finalmente, y dentro de esta fase de valoración integral, también realizaremos una valoración de los posibles problemas asociados al duelo, identificando clara y precozmente el duelo con riesgo de convertirse en patológico. De esta valoración integral referida se generará un plan de actuación inicial, que incluirá tanto los cuidados como el tratamiento farmacológico. Este plan de actuación inicial deberá concretar los objetivos fundamentalmente a corto plazo. Por ejemplo, un objetivo a corto plazo que nos podemos marcar es el de controlar la intensidad de la disnea. O, cuando llegue el momento, el de la valoración de la desprescripción. Es relevante programar un seguimiento reglado con intervenciones proactivas. No podemos dejar que el contacto entre el sistema sanitario y el paciente se produzca solo a demanda de éste. En este seguimiento que realicemos, deberemos valorar el grado de consecución de cada uno de los objetivos propuestos, modificando cuando sea necesario el tratamiento para permitir alcanzar los objetivos de control sintomático. Y también, cuando sea necesario, adaptaremos la información que transmitimos al paciente. Es importante que establezcamos un sistema de coordinación asistencial que permita una adecuada transferencia al alta y, cuando sea necesario, una utilización cómoda y ágil de los recursos hospitalarios que sean necesarios, sobre todo el recurso cama, incluyendo la programación de ingreso reglado cuando sea necesario desde atención primaria. Y finalmente, comunicaremos a la Comisión de Cuidado, tanto desde el ámbito hospitalario como desde primaria, la identificación de estos pacientes para que pueda registrarse en los sistemas de información. Esta inclusión del paciente en el radar sanitario facilitará que pueda beneficiarse de los programas asistenciales. Finalmente, debemos de saber que todas estas actuaciones referidas son responsabilidad fundamental, en la amplia mayoría de los casos, del equipo habitual de atención primaria y de hospital, y por tanto recomendada como buenas prácticas clínicas. Cuando esté establecido los supuestos que ya hemos visto previamente, se transferirá esta responsabilidad asistencial a las unidades de cuidados paliativos o a los equipos de soporte de cuidados paliativos. Sin duda, el intentar aplicar estas medidas donde estén ya desarrolladas o el intentar desarrollarlas donde aún no se disponga de ellas va a constituir una práctica, debe constituir una práctica asistencial recomendable y que va a producir beneficios tangibles en nuestros pacientes.